Hay un sonido que nadie que lo haya escuchado puede olvidar. No es el sonido de una batalla, no es el rugido de una multitud enardecida. Es algo más profundo, más antiguo. Es el sonido de miles de pies descalzos y sandalias de cuero golpeando la piedra caliza, mezclado con el balido lejano de los animales, el humo del incienso que sube entre columnas de mármol blanco, y el murmullo continuo de voces en arameo, griego, latín y hebreo, todas al mismo tiempo, todas en el mismo lugar. Es el sonido del Templo de Jerusalén, y en el año 33, ese sonido llenaba el aire de toda la ciudad. Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás allí. La ciudad de Jerusalén se extiende sobre las colinas de Judea, bajo un cielo de un azul imposible. El sol de la mañana ya calienta las piedras, y el olor a cedro quemado, a sangre de sacrificio y a especias orientales impregna cada calle, cada esquina, cada respiración. Eres un peregrino que ha viajado semanas para llegar aquí. Has dormido en el polvo del camino. Has cruzado valles y montañas, y ahora, por primera vez en quizás años, ves el templo desde lejos, y lo que ves te detiene en seco. No existe nada en el mundo antiguo que se le parezca. El templo de Herodio, como los historiadores lo llamarían siglos más tarde, no era simplemente un edificio religioso. Era la demostración más audaz de poder, fe y arquitectura que el mundo había conocido hasta ese momento. Herodes el Grande lo había comenzado décadas atrás, en torno al año 20 antes de 1905 Cristo, y su construcción continuaría durante décadas más, incluso después de su muerte. Josefo, el historiador judío que lo conoció de cerca, escribiría que quien no hubiera visto el templo de Herodes nunca había visto un edificio hermoso en toda su vida. No era hipérbole, era la verdad. La plataforma sobre la que se levantaba el templo, el monte del templo, era por sí sola una obra de ingeniería sin precedente. Herodes había ordenado expandirla artificialmente, llenando los valles con tierra y piedra, construyendo muros de contención masivos con bloques de piedra caliza que pesaban cientos de toneladas cada uno. Algunos de esos bloques medían más de 12 metros de largo. Los ingenieros romanos, acostumbrados a las maravillas de su propio imperio, los contemplaban con asombro y algo parecido al respeto. La plataforma resultante cubría una superficie equivalente a 12 canchas de fútbol. Era un mundo dentro del mundo. Y ahora tú estás a punto de entrar. Te acercas por el sur, como lo hacen la mayoría de los peregrinos. Los peldaños que ascienden hacia las puertas de Hulda son anchos, intencionalmente irregulares, alternando entre escalones altos y bajos. Ese diseño no es un error, es una invitación a caminar despacio, a moderar el paso, a hacer consciente cada movimiento. No se llega al templo corriendo, se llega al templo caminando con cuidado, bajando la mirada, sintiendo el peso de lo que está por venir. Miles de personas suben contigo, familias enteras, ancianos que se apoyan en bastones de madera, niños que no entienden todavía dónde están, pero sienten en el silencio de sus padres que este lugar es diferente a todos los demás. Mercaderes de ciudades lejanas, sacerdotes con túnicas blancas que se mueven entre la multitud con autoridad tranquila, soldados romanos apostados en las torres de la fortaleza Antonia, observando desde arriba con esa mezcla de indiferencia y vigilancia que caracteriza a los ocupantes. Cruzas las puertas y entras en los túneles que conducen hacia el interior de la plataforma. La luz del sol desaparece. El eco de los pasos multiplica los sonidos hasta hacerlos ensordecedores. Y luego, después de unos momentos que se sienten más largos de lo que son, emerges al otro lado, y el mundo se abre. El atrio de los gentiles es la primera zona que encuentras. Es enorme, es ruidoso, es, en cierto modo, completamente inesperado para alguien que viene buscando silencio sagrado. Aquí pueden entrar todos, sin excepción, judíos, gentiles, hombres, mujeres, niños, extranjeros de cualquier nación bajo el sol. El suelo es de piedra pulida, que refleja la luz.
Las columnatas que rodean el perímetro de la plataforma, las famosas pórticos de Salomón al oriente y el Royal Stoa al sur, ofrecen sombra y refugio del calor. Entre sus columnas se reúnen rabinos con sus discípulos, se desarrollan debates sobre la ley, se intercambian noticias de las ciudades lejanas. Pero también hay otra cosa. En esta zona exterior del templo, en el atrio de 1900, los gentiles, funcionaba un mercado. No un mercado pequeño y discreto, un mercado ruidoso, lleno de gritos de vendedores, de monedas que tintinean sobre mesas de piedra, de animales que se mueven y vocalizan. Los cambistas tenían sus puestos aquí, convirtiendo las monedas romanas con la imagen del César, consideradas impuras para el culto, en la moneda del templo, que debía usarse para pagar el impuesto anual sagrado. Los vendedores de palomas, ovejas y bueyes ofrecían animales para el sacrificio a aquellos peregrinos que habían viajado demasiado lejos para traer los suyos. Era un sistema funcional, era también una fuente de tensión. No muy lejos de donde tú estás parado ahora, en ese mismo año, un hombre de Galilea había volcado las mesas de los cambistas y había expulsado a los animales al grito de que la casa de su padre no debía ser una cueva de ladrones. El eco de ese momento todavía vibraba en las paredes. Las autoridades del templo no lo habían olvidado. Los vendedores que habían regresado a sus puestos miraban con ojos entrecerrados a cualquier predicador que se acercara. Pero tú avanzas. Al centro de la plataforma se levanta la estructura del templo propiamente dicho, precedida por una serie de recintos concéntricos, cada uno más restringido y más sagrado que el anterior. El primero de esos límites está marcado por una balaustrada de piedra, el Soreg, de aproximadamente 1,5 metros de alto. En esa balaustrada, a intervalos regulares, hay placas de piedra con inscripciones en griego y en latín. Las palabras son directas y sin ambigüedades. Ningún extranjero puede pasar más allá de este punto bajo pena de muerte. No es una amenaza vacía. Roma había concedido a las autoridades judías el derecho de ejecutar a cualquier gentil que cruzara ese límite, incluso si era ciudadano romano. Era una de las pocas excepciones al monopolio romano sobre la pena capital en la provincia de Judea. El mundo sagrado comenzaba aquí. Tú cruzas el umbral y entras en el atrio de las mujeres. Este nombre puede ser confuso. No es un lugar exclusivo para mujeres, sino el límite más allá del cual las mujeres judías no podían avanzar durante los rituales de culto. Hombres y mujeres podían estar aquí, pero la mujer no podía ir más lejos. El espacio era amplio, con grandes candelabros de oro en cada esquina, algunos de ellos tan altos como árboles. En los muros había cámaras destinadas a diferentes funciones: el almacenamiento del aceite y del vino para los sacrificios, los cuartos de los nazareos que cumplían sus votos, el lugar donde se guardaban los instrumentos musicales, porque el templo tenía música. Los levitas, la tribu sacerdotal encargada de los cánticos y la música, interpretaban salmos cada mañana y cada tarde en los peldaños que separaban el atrio de las mujeres del atrio de Israel. Arpas, liras, trompetas de plata, flautas de madera. Las voces de los cantores levíticos se elevaban por encima del ruido y el olor, por encima del humo y la multitud, hasta llenar el aire de un sonido que los testigos describían como diferente a cualquier otro canto humano. Era el sonido del cielo intentando expresarse a través de gargantas de hombre. Avanzas por la gran escalinata de 15 peldaños en forma de semicírculo, los peldaños de los levitas, y llegas a la puerta de Nicanor. Esta puerta era famosa en toda Judea. Sus hojas eran de bronce de Corinto, una aleación tan brillante y tan hermosa que los propios sacerdotes decían que su brillo superaba al del oro. Cuando el sol de la mañana la golpeaba de lleno, su resplandor podía verse desde fuera de los muros de la ciudad. La puerta estaba abierta, detrás de ella el atrio de Israel, solo para los hombres judíos, solo para los que habían cumplido con los rituales de purificación requeridos, solo para los que cargaban en su cuerpo y en su alma el peso de lo que significaba estar aquí.
y más allá del atrio de Israel, el atrio de los sacerdotes, y en el centro del atrio de los sacerdotes, el altar de los holocaustos. El altar era una estructura masiva de piedra, construida sin herramientas de hierro, porque el hierro era el metal de la guerra, y la guerra era lo opuesto de lo que este lugar representaba. Tenía aproximadamente 15 metros de lado y unos 4,5 metros de alto. Una rampa de piedra lo ascendía por el sur. El fuego sobre él nunca se apagaba. Día y noche, las llamas consumían los sacrificios, y el humo negro y denso subía hacia el cielo en una columna permanente, visible desde kilómetros de distancia. El olor a carne quemada era omnipresente. Hay algo que ninguna imagen, ninguna reconstrucción en 3 dimensiones puede transmitir completamente: el impacto sensorial del sistema de sacrificios en plena operación. Cada mañana el sacrificio Tamid, el holocausto perpetuo, comenzaba al amanecer. Un cordero sin defecto físico, macho, de 1 año de edad. Los sacerdotes de turno lo traían desde las instalaciones del templo, lo examinaban bajo la luz del alba, lo conducían al altar. El ritual de la matanza era preciso, ordenado, aprendido de memoria tras años de entrenamiento. La sangre se recogía en cuencos de plata y se asperja contra las 4 esquinas del altar, y luego el cordero ardía. Esto ocurría 2 veces al día, cada día del año, sin excepción, y entre esos 2 sacrificios diarios se ofrecían docenas más. Sacrificios voluntarios de personas que cumplían votos, sacrificios de expiación por pecados involuntarios, ofrendas de cereales, libaciones de aceite y vino. En los días de las grandes fiestas, especialmente en la Pascua, el número de animales sacrificados en el templo era tan grande que los canales tallados en la piedra del suelo, diseñados para llevar la sangre hacia los drenajes exteriores, corrían rojos durante horas. Era un mundo de sangre y fuego y humo, de vida dada, de muerte ritualizada. Y justo detrás del altar, el edificio que coronaba todo, el Jekal, el santuario mismo. Su fachada se levantaba a más de 50 metros de altura. Estaba revestido de mármol blanco y de oro. Según Josefo, desde lejos parecía una montaña cubierta de nieve en su parte superior y de oro en su parte inferior. El sol de la mañana golpeaba esa fachada, y el destello era tan intenso que obligaba a apartar la vista. Los pilares de la entrada medían cada uno más de 20 metros de altura. La enorme puerta de acceso no tenía hoja, solo una cortina de oro, azul, escarlata y púrpura, que ondeaba suavemente con el viento. Esa cortina, ese velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora estás en el umbral de algo que ninguna palabra puede describir completamente. El interior del Jekal estaba dividido en 2 cámaras. La primera, el lugar santo, era un salón largo y oscuro iluminado únicamente por el candelabro de 7 brazos, la menorá, cuyas llamas ardían con aceite de oliva puro de primera presión. Frente a la menorá, al otro lado del salón, estaba la mesa del pan de la proposición, donde se colocaban cada semana 12 panes planos de trigo sin levadura, uno por cada tribu de Israel, y entre los 2 el altar del incienso, una estructura pequeña de madera de acacia revestida de oro, sobre la cual ardía mañana y tarde una mezcla especial de especias, cuya fórmula era secreto de las familias sacerdotales que la custodiaban. El aroma que salía del lugar santo era diferente a cualquier otro en el mundo. Y al fondo del lugar santo, otra cortina, el velo. Detrás de ese velo estaba el lugar santísimo, el Debir, el santo de los santos. En el primer templo, el construido por Salomón, allí dentro reposaba el arca de la alianza. Pero ese arca había desaparecido siglos atrás, en los días de la destrucción babilónica. Nadie sabía dónde estaba. Nadie lo sabría jamás. El lugar santísimo del templo de Herodes estaba vacío, o casi vacío, solo una piedra plana y natural, llamada la Eben Shetilla, la piedra de la fundación. Los rabinos enseñaban que era la primera piedra creada, el
punto desde el cual el mundo había sido extendido en todas las direcciones, el ombligo del universo. Sobre ella, dicen los textos, había reposado el arca, y sobre ella, una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote derramaba la sangre del sacrificio y pronunciaba en voz alta el nombre que nunca debía ser pronunciado. Una vez al año. Solo él. Solo allí dentro. Y el resto del tiempo, silencio. Oscuridad. Vacío. Piensa en lo que ese vacío significaba. Un recinto perfectamente construido, custodiado por cientos de sacerdotes, protegido por leyes cuya violación podía costar la vida, rodeado de oro y mármol y cortinas de púrpura, y en su corazón más secreto, nada. Nada visible, nada tangible, solo la presencia que los sacerdotes, los rabinos, los peregrinos, creían real aunque no pudiera verse, la presencia del que no puede ser representado. Afuera del santuario, la vida del templo continuaba con la precisión de un mecanismo de relojería que llevaba siglos funcionando. Los sacerdotes en turno ese día, y había 24 grupos o divisiones sacerdotales que se rotaban durante el año, habían comenzado sus funciones antes del amanecer. El sacerdote sorteado para el privilegio del incienso había entrado al lugar santo en silencio, con los pies descalzos, para encender el altar y llenar el espacio con el humo de las especias. Era considerado el honor más alto al que un sacerdote común podía aspirar. El sorteo para elegirlo se realizaba cada mañana, y se decía que, si un sacerdote ya había tenido ese privilegio una vez, la divina providencia no volvería a elegirlo en su vida, para que todos pudieran participar del honor al menos una vez. Los levitas cantaban en sus escalones, sus voces ajustadas, sus instrumentos afinados desde la víspera. Los escribas registraban en rollos de pergamino los animales sacrificados, los dones ofrecidos, los nombres de quienes habían cumplido votos. Los guardias del templo, sacerdotes armados con bastones de madera, patrullaban los perímetros interiores durante la noche, asegurándose de que ningún impuro entrara en los espacios prohibidos. Y en el exterior, en el atrio de los gentiles, en las columnatas, en los peldaños que descendían hacia la ciudad, la vida pública de la religión más antigua del mundo occidental se desarrollaba con una normalidad cotidiana que resultaba casi extraña. Casi. Porque en el año 33, algo en el aire no estaba del todo en su lugar. Los sacerdotes más viejos lo sentían, los que llevaban décadas en el servicio del templo, los que conocían cada piedra, cada ritual, cada corriente de viento que circulaba entre las columnatas, sabían que el ambiente de ese año era diferente. La tensión política era palpable. Roma estaba cada vez más impaciente, con una provincia que no terminaba de pacificarse completamente. Los celotes murmuraban en las esquinas oscuras de la ciudad baja, y en toda Judea, en Galilea, en las sinagogas de los pueblos pequeños y en los pórticos de las ciudades grandes, circulaban historias sobre un predicador del norte, un carpintero de Nazaret que hablaba con una autoridad que desconcertaba incluso a los más eruditos, que sanaba enfermos, que perdonaba pecados, que discutía la ley con los fariseos y los dejaba sin palabras, y que había entrado en este mismo templo, se había sentado en estas mismas columnatas, había enseñado en este mismo atrio, y había mirado con esos ojos tranquilos y perturbadores el humo que subía del altar, la multitud que llenaba el patio, las mesas de los cambistas, las jaulas de las palomas. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué se habrá sentido estar aquí, en este lugar que los suyos llamaban la casa de su padre, sabiendo lo que él sabía? Los textos dicen que durante esa última semana en Jerusalén, la semana que los creyentes llamarían Semana Santa, Jesús entró al templo cada mañana. Enseñaba allí. Respondía a las preguntas de los sacerdotes y los fariseos que intentaban atraparlo con sus propias palabras. Y cada tarde, cuando la luz del sol comenzaba a declinar sobre las colinas de Judea, salía de la ciudad y regresaba a Betania, al monte de los olivos. Una noche, sentado en esa colina con sus discípulos,
mirando el templo desde afuera, iluminado por miles de antorchas que brillaban en la oscuridad como una corona de fuego sobre la ciudad, alguien señaló las piedras y comentó su magnificencia. Y Jesús dijo algo que heló el aire. Dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Sus discípulos lo miraron sin comprender. El templo era eterno. El templo era el centro del mundo. El templo era donde Dios habitaba. ¿Cómo podía no quedar piedra sobre piedra? Nadie allí podía comprender completamente lo que estaba por suceder. Pero los años pasarían, y en el año 70 de nuestra era, 37 años después de esa noche en el Monte de los Olivos, los ejércitos de Tito entrarían en Jerusalén después de un asedio brutal. Los muros caerían, la ciudad ardería, y el templo, ese templo de mármol blanco y oro que había costado décadas de construcción y representaba todo lo que Israel era como nación y como fe, sería arrasado hasta sus cimientos. Las llamas alcanzarían el lugar santo. El oro fundido por el calor correría entre las grietas de las piedras. Los soldados romanos desmontarían las piedras una por una, buscando el oro fundido en las juntas, y al final, sobre el monte más sagrado del judaísmo, no quedaría nada de pie, ni una piedra sobre otra, pero eso estaba todavía en el futuro. En el año 33, el templo todavía brillaba, y en sus últimos días en Jerusalén, Jesús caminó por estas piedras, subió estos peldaños anchos e irregulares que invitaban a caminar despacio, respiró este aire de incienso y sacrificio, y cuerpos humanos y polvo de la ciudad, y calor de la primavera judea. Escuchó el canto de los levitas, el balido de los corderos, el tintineo de las monedas, el murmullo de las oraciones susurradas en decenas de idiomas diferentes. Miró a los sacerdotes con sus túnicas blancas. Miró a las familias de peregrinos que habían viajado semanas para estar aquí. Miró a los niños que corrían entre las columnas sin entender todavía dónde estaban. Miró a los ancianos que sabían que quizás era la última vez que harían este viaje, y los vio a todos, no como una multitud, como personas, como cada una de las historias que cargaban consigo hasta la puerta del único lugar en la tierra que les prometía ser escuchadas. Hay un detalle que los evangelios registran y que suele pasar inadvertido en la velocidad de la lectura. Cuando Jesús enseñaba en el templo esos últimos días, los textos dicen que todo el pueblo madrugaba para escucharle. Madrugaba. Llegaba antes del amanecer para conseguir un lugar. Esto en una ciudad que durante la Pascua podía estar desbordada de peregrinos, con estimaciones antiguas que hablan de cientos de miles de personas en Jerusalén durante la fiesta. Cientos de miles de personas, y muchas de ellas madrugaban para escuchar a un carpintero de Minorice, Galilea, hablar en los pórticos del templo. ¿Qué habría dicho? ¿Cómo habría sonado su voz en ese espacio entre columnas de mármol, con el eco amplificando cada sílaba? Habrá habido momentos de silencio absoluto en el atrio de los gentiles, ese lugar que nunca estaba completamente en silencio mientras él hablaba. No lo sabemos, pero podemos imaginar. Y luego llegó la tarde del jueves, y Jesús salió del templo por última vez. Los textos no dicen que se detuvo en la puerta, no dicen que miró atrás, no dicen que dijo nada al salir. Simplemente salió, cruzó el valle del Cedrón con sus discípulos, entró en el jardín de Getsemaní, y allí, entre olivos centenarios, mientras la ciudad de Jerusalén brillaba al otro lado del valle como si nada hubiera cambiado, algo comenzó a moverse en la oscuridad. La cortina que separaba el destino del presente empezó a deshilacharse. Pocas horas después lo arrestaban, y pocas horas más tarde, mientras el sol de la mañana del viernes empezaba a subir sobre las colinas de Judea, mientras los sacerdotes del turno comenzaban los preparativos del sacrificio del amanecer en el templo que todavía brillaba, que todavía estaba en pie, que todavía olía a incienso y a cedro quemado, y a mañana, en una colina llamada Gólgota, a las afueras de la ciudad, un hombre era crucificado. Y en el instante en que sus ojos se cerraron, los textos dicen que algo ocurrió en el templo. El velo, ese tejido grueso de lana y lino,
teñido de azul y púrpura y escarlata, que medía aproximadamente 18 metros de alto y que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio humano del espacio de Dios, la visibilidad del misterio, se rasgó de arriba a abajo, no de abajo arriba, como lo haría una mano humana que tirara desde el suelo, de arriba abajo, como si algo desde el otro lado hubiera extendido la mano. Los sacerdotes que estaban en el lugar santo en ese momento de la tarde, preparando el incienso, lo habrían visto, lo habrían escuchado. El sonido del tejido rasgándose en ese silencio interior, la apertura súbita de un misterio que había estado velado durante siglos. ¿Qué hicieron? ¿Salieron corriendo? ¿Se quedaron paralizados? ¿Lo contaron a alguien? ¿Lo callaron por miedo a lo que significaba? No lo sabemos. Los años pasarían. El templo sería destruido. El velo ardería con todo lo demás. Las piedras caerían. El humo del último incendio se vería desde kilómetros de distancia, como lo había visto Josefo, y lo registraría en sus escritos con una tristeza que no pudo disimular, aunque era el cronista de los vencedores. Y donde el templo había estado, quedaría una plataforma de piedra, solo piedra, vacía. Hoy, 2000 años después, los muros de contención que Herodes mandó construir todavía están de pie. Bloques de piedra caliza de cientos de toneladas, colocados sin argamasa, sostenidos solo por su propio peso y la precisión de su ensamblaje. Los peregrinos todavía suben hasta allí. Todavía colocan papeles doblados en las grietas entre las piedras, como si las grietas fueran oídos, como si la piedra todavía escuchara, y en esos momentos de silencio, entre el ruido de la ciudad moderna que lo rodea todo, uno puede casi escuchar algo, el balido lejano de un cordero, el sonido de pies sobre piedra caliza, y la voz de alguien que caminó por aquí, que miró estas mismas piedras, que conoció este mismo templo desde adentro, y que dijo algo que nadie allí, en ese momento, estaba todavía preparado para entender.